van a poner una imagen. A ver, ahí está. ¿Cuántos han visto esa película? ¿Sí? ¿La han visto? ¿Sí? ¿Sí la han visto? ¿No? Aladdin, ¿no? Aladdin. Es una película que ha sido, le dicen live action, ¿no? Es una película que, perdón por mi inglés, es una película que salió en dibujito animado, pero luego salió como en la vida real, algo así, ¿no? Pero su origen no es de unos dibujitos animados, sino que es un cuento medio árabe que está incluido me parece en las Mil y Unas Noches o algo así. Hay un cuentito por ahí que tiene incluido esta historia. Para quien la han visto, pues se trata, o los que no han visto y los que han visto van a recordar, se trata de un ladroncillo que su vida da un giro al encontrarse con una lámpara, ¿no? Bueno, la trama es bien larga, es bien bonita, te recomiendo verla, pero encuentra una lámpara. Esta lámpara no es una lámpara cualquiera, no es para poder dar luz, sino que es mágica, ¿no? Y bueno, Aladín con su monito Abu se llama, tiene una aventura con esta lámpara y luego pues conocen a una princesa del reino donde viven ellos, Yasmín. Y bueno, la historia gira alrededor de lo que puedes hacer con esta lámpara, porque tú puedes pedir 3 deseos. Puedes pedir 3 deseos con esta lámpara. Y bueno, la historia gira en eso, en el dilema de cuáles son los deseos y surgen muchas cosas alrededor de esta historia. Pero traje esta película para hacer un ejercicio inicial antes de profundizar en la palabra de Dios. La siguiente, ahí está. Imagínate por un momento que puedes tener la lámpara mágica en tus manos. A ver, hagamos ese ejercicio. Imagina que puedes tener la lámpara mágica. Imagina que es real, primero, ¿no? Que es real, que sí funciona, ¿no? No es fake, sí funciona. Y la tienes en tus manos. La tienes ahí y solo tienes que frotarla y puedes pedir 3 deseos. ¿Qué pedirías? Te doy un par de segundos. ¿Qué pedirías? Puedes pedir 3 deseos. ¿Qué pedirías? Una de las opciones es, bueno, pediría tener más deseos. El primer deseo sería tener más deseos, ¿no? Deseos infinitos. Eso es, ¿no? Estás pensando bien. 3 deseos. Ahora, todos los deseos que pudieran venirte a la mente, sin duda alguna, apuntan a algo de lo cual quizás no eres tan consciente. Apuntan a algo que todos buscamos y a pesar de que quizás en este momento, en este ejercicio, hemos deseado distintas cosas, ahí en nuestra mente hemos pensado en distintas cosas, todos nuestros deseos convergen en un solo punto. El deseo de ser felices. El deseo de ser feliz, de ser felices. Y si lo piensas bien, eso que se te vino a la mente, no sé si 3 deseos o al menos uno, tiene que ver con eso, con el deseo de ser feliz, de tener plenitud en tu vida. Blas Pascal diría algo en relación a esto. Todos los hombres buscan la felicidad, sin excepción alguna. Sean cuales sean los medios que utilice, todos apuntan a ese fin. La voluntad jamás da un solo paso que no tenga ese objetivo. Es el motivo de cada acción de todos los hombres, incluso de los que se ahorcan. Buscar tener paz, ser feliz. Ahora, en esta búsqueda por ser felices, por vivir una vida plena, donde podamos disfrutar, gozar y sacar el mejor provecho a cada día y cada oportunidad que se nos presenta, nos podemos perder y podemos terminar viviendo una vida llena y plena de todo lo que este mundo puede ofrecernos, pero vacía y desolada de lo que verdaderamente puede hacernos feliz. Como seres humanos buscamos la felicidad, pero puede ser que nos perdamos en esa búsqueda y no estemos buscando verdaderamente lo que puede hacernos
felices. Así que la reflexión que quiero compartirles hoy la he titulado Tres deseos. Tres deseos. Ahora, el texto bíblico en el que reflexionaremos hoy para reflexionar sobre esto está en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, de las tres cartas que escribe, vamos a leer en el capítulo 2 qué tiene que decir Juan respecto a esto, de los deseos y de la misma vida y esta búsqueda de la felicidad. Ahora, antes de entrar a esta carta, déjame darte un breve contexto. La carta está dirigida para la iglesia. Es una carta dirigida para la iglesia y su cuidado. Cuando Juan escribe esta carta, la está escribiendo desde Éfeso, que es como la capital y el centro de la cultura y la economía de aquel entonces, de Asia Menor y del mundo en aquel entonces, de esa zona del mundo. Allí en Éfeso, siendo una ciudad importante, había un montón de movimiento comercial y también acerca de cruces culturales, de pensamientos y filosofías. Algo así como Lima. Lima no es el centro del Perú. Quizás hay departamentos como Lima más grandes, pero Lima llega a ser un cierto lugar donde converge todo, ¿verdad? La economía, acá hay muchas culturas, ¿no? Muchas costumbres que se combinan. Así que es algo parecido. Y por eso había muchas posturas filosóficas, mezclas culturales y además, en medio de toda esta influencia acerca de culturas y filosofías, habían también surgido falsos maestros. Personas que estaban tratando de enseñar un evangelio o una enseñanza bíblica acerca de Jesús distorsionada. Así que un poquito ese es el contexto. Ahora vamos a leer 1 de Juan y vamos a leer el capítulo 2 del verso 15 al 17. Leemos. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Así que hoy quisiera reflexionar brevemente sobre los tres deseos o condiciones del ser humano a la luz de este pasaje. Pero antes de entrar, vamos a analizar cómo es que Juan empieza hablando acerca de estos tres deseos. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué quiere decir Juan cuando se refiere a no amen a este mundo? ¿Qué querrá decir Juan cuando se refiere a no amen a este mundo? Porque parece que se contradijera con lo que dijo Jesús, o con lo que dijo Jesús, o con lo que se dice acerca de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Parece que se contradijera con Juan 3:16. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? En el 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo Dios las Escrituras nos pueden decir que Dios amó al mundo y Juan nos está diciendo: no amen a este mundo? Parece que se contradijera. Bueno, para eso debemos entender a qué se refiere Juan cuando habla del mundo. ¿Verdad? La palabra mundo viene del griego cosmos. Al menos en el Nuevo Testamento, la palabra para referirse a mundo es cosmos. Y al menos en el Nuevo Testamento tiene tres significados según su contexto. El primer significado es literalmente la creación, la naturaleza. Cuando se refieren a mundo, es lo que ha sido creado, lo que ha llegado a existir. Y por eso, por ejemplo, en Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, ahí está hablando de lo que ha sido creado, el cosmos,
sus cualidades invisibles, es decir, su tono poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Lo que este texto está diciendo que lo que ha sido creado evidencia de la existencia de un Dios y de quién es Dios. Entonces, mundo en este contexto es lo que existe, lo creado. En segundo lugar, también puede referirse a las personas o a la humanidad. Mundo, cosmos, se puede referir a las personas, a la humanidad. Por eso que hemos leído Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, de tal manera amó Dios a la humanidad, a las personas que entregó a su Hijo para que se salvara. Así que, según ese contexto, mundo puede significar personas. ¿Está bien? Pero Juan no nos está diciendo que no amemos lo creado. Es más, la Biblia nos dice que debemos ser mayordomos y cuidar y amar lo que Dios ha creado. Juan tampoco no nos está diciendo que debemos no amar a las personas, a la humanidad. Más bien Jesús nos lleva a ese camino de amor, ¿no?, hacia las personas. Así que tiene que ver con el tercer aspecto de lo que significa cosmos. Así que cosmos puede referirse, y este es el caso, al mundo como un sistema de valores, criterios, pensamientos, actitudes, creencias, cultura, costumbres, que están en contraposición y rebeldía con Dios. No solamente es esto de costumbres, pensamientos, actitudes, cultura, sino además que están en contraposición y en rebeldía con Dios. Un sistema caído y lejos del diseño original de Dios. A este sistema o realidad que nos rodea, Juan nos dice que no debemos amar. Ahora, ¿qué quiere decir Juan entonces cuando no amemos a este mundo? Pues no amar el sistema en el que se rige este mundo. En otras palabras, no amar lo que este mundo ama y valora. No amar lo que este mundo ama y valora. Y mientras vamos avanzando, esto se va a poner duro. La palabra amar, en la que Juan dice no ames al mundo, la palabra amar que utiliza Juan es la misma palabra que usa para referirse a amar a Dios y a tu prójimo. Es la misma palabra. Así que el amor que tiene en mente Juan cuando dice no ames al mundo es un amor que crea un vínculo, que crea una comunión íntima y estrecha. Así es como Dios demanda nuestro amor a Dios, íntimo, estrecho, cercanía y al prójimo. De la misma manera Juan nos está diciendo que así no debemos amar al mundo, con tanta cercanía, con tanta intimidad. Eh, Juan nos dice que no amemos al mundo de la misma manera en que amamos a Dios. Bueno, ya más o menos van a ser 2 años desde que soy padre y es toda una experiencia hermosa. Tener a mi pequeña y ver cómo crece, cómo era una cosita chiquita ahí, que sus ojos se iban para todos lados y luego ya se ubicaron. Y así cómo va creciendo. Y una de las cosas me pasa con ella, es que me gusta que me abrace. Me gusta abrazarla. Me gusta ver cómo mis brazos la rodean totalmente. Pero hay un problema. Creo que a ella no le gusta. Creo que no le gusta. Cuando le digo, abraza a mami, uff, se va corriendo, casi ya ni camina, se lanza. Dale un abrazo, papá. Si está de buen humor, si no está distraída con sus juguetes, lo piensa. Y ahí a veces, ¿no? A veces viene a abrazarme. Pero lo desafiante es que le digo, abraza a tu peluche. Y hace exactamente lo mismo que hace con su mamá, corriendo a abrazar a su peluche. Y yo digo, ¿cómo quisiera que me abrazara así a mí, como abraza ese peluche? La realidad de los cristianos del primer siglo, cuando fue escrita esta carta, y la nuestra es similar. Porque hoy estamos abrazando y amando otras cosas y no a Dios. Decimos que amamos a Dios, pero estamos amando también otras cosas que son totalmente pertenecientes a este mundo. Decimos amar a Dios, pero otras cosas parecen darnos más gozo, seguridad, plenitud y paz.
Y Dios está mirándonos cómo abrazamos otras cosas y está esperando que lo abracemos a Él, en esa intimidad, en ese amor. Nicolás Tranchini, un autor que me gusta mucho, dice lo siguiente acerca de esta realidad. Antes de comenzar a buscar placer en el mundo, amar el mundo, mira lo que dice. Ya he dejado de encontrar placer en Dios. Antes de buscar el placer en el mundo, ya he dejado de buscar placer en Dios. Y esto nos muestra una dualidad. Juan nos muestra que el amor al mundo es diametralmente opuesto al amor de Dios. Él dice, ¿no? Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es más, Santiago en su carta también hace una afirmación contundente al respecto y muy similar. Dice en Santiago 4:4, ¿no saben que la amistad con el mundo, qué dice? Es enemistad con Dios. Ahí se contrapone. Si alguien quiere ser amigo del mundo, amar el mundo, se vuelve enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Algunos comentaristas bíblicos llaman a esto un paralelo coherente, porque prácticamente está diciendo lo mismo. Ambos están diciendo lo mismo. Además, porque Jesús mismo hace este contraste. Ellos han aprendido de su maestro, de su Señor. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, dice Jesús, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a las riquezas, a Dios y a las riquezas. Se contrapone. No es al mismo tiempo, no puede estar en el mismo lugar. Es como la ley de la física. Algo ocupa un lugar en el espacio y no hay nada que pueda ocupar ese lugar a no ser que sea movido. Tanto Santiago como Juan han reflexionado sobre este contraste, ¿no? Y obviamente Jesús muestra sobre el amar a Dios y amar al mundo en un contraste, en una contraposición. Incluso Pablo menciona que nuestra carne y el espíritu se contradicen, están en contraposición. Que si tú vives en la carne, no puedes estar viviendo en el espíritu, o si vives en el espíritu, no puedes estar viviendo en la carne. No hay conciliación. Así que las Escrituras nos deja claro que el camino del creyente es el de amar y ser amado por Dios, y no el de amar al mundo. Cuando Juan nos dice que no amemos a este mundo, nos está diciendo, en otras palabras, que no debemos poner nuestro corazón ahí donde están nuestros deseos, lo que más anhelamos, y nuestra plenitud en las cosas que este mundo nos ofrece. Porque Dios nos ha dado una fuente, una felicidad, un gozo, una paz, una plenitud infinitamente mayor que lo que este mundo nos puede ofrecer. Pero entonces, ¿cómo puedo saber, en medio de esta realidad, cómo puedo saber en qué momento estoy amando al mundo? Es una pregunta válida. Nuestra vida está llena de muchas cosas, muchas actividades, muchas cosas que hacer. Nos levantamos temprano, nos acostamos a veces muy tarde, hay muchas cosas que hacer. Estamos aquí y allá distraídos, tantas cosas. Que esta pregunta es muy importante. ¿Cómo puedo saber en qué momento estoy amando al mundo? Ahora, en respuesta a ello, Juan nos presenta, aquí están, los 3 deseos o condiciones que casi encierran la totalidad del sentido de amar al mundo. Describen qué es amar al mundo. Así que vamos a la primera parte del verso 16. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. En mi opinión personal, creo que Juan ha descrito tan precisamente la realidad de este mundo caído en estas 3 cosas.
Todo lo que está mal en este mundo podría decirse que gira en torno a estas tres cosas. Incluso algunos comentaristas hacen un paralelo de esta realidad con lo ocurrido en el Edén. Cuando todo es creado y el ser humano es creado, ocurre la caída del ser humano. El día en que el hombre y Dios tienen una separación, una ruptura, que llamamos muerte, el pecado. Pero esto ocurrió justamente cuando el maligno, en forma de una serpiente, se le acerca a Eva y le comienza a decir una cierta de cosas que son mentiras. De allí que siempre se dice que Satanás es el padre de las mentiras desde el principio. Se acerca y le hace una propuesta. Primero le dice, le pregunta qué es lo que Dios te ha dicho. Eva le cuenta que no puede comer de todos los frutos, sino de un montón, pero no justamente de uno. Y resulta que Satanás le dice, eso que te ha dicho Dios es mentira. Y le dice esto, sino que el día que comas de este fruto, que estaba prohibido, el día que comas de este fruto, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Y lo que pasa es justamente el paralelismo con Juan. Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol, ¿qué dice? Era bueno para comer, deseo físico, que era atractivo a la vista, deseo de los ojos, y era deseable para adquirir sabiduría, como vanagloria de la vida. Así que tomó de su fruto, comió, y luego dio a su esposo que estaba con ella, y también comió. Luego sus ojos son develados, se ven que están desnudos, sienten vergüenza, y la historia de la humanidad. Lo ocurrió en el Edén, las condiciones que Juan expresa en esta carta, estas tres, y la realidad de hoy nos muestran que el ser humano está encerrado en una vieja y conocida trampa del enemigo. El ser humano está encerrado en una vieja y conocida trampa del enemigo. Toda tentación, plan malvado y estrategia del enemigo tienen estas tres condiciones. Así que vamos a ver. Primero, el deseo por el placer físico. Otras versiones dirían los deseos de la carne o las pasiones de la carne. La palabra deseo viene del griego epitumía, que no importa cómo se escribe ni cómo suena, sino de lo que significa, y eso significa codicia, deseo, pasión, todo en un sentido pecaminoso. Es decir, podríamos decir la codicia por el placer físico o la codicia de la carne. Y el placer físico se traduce de la palabra sark, que significa carnal, carne, cuerpo, pero en un sentido opuesto al Espíritu de Dios. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, o se traduce más exactamente, no como el deseo por el placer físico, sino podríamos decir la codicia carnal, como la primera estrategia. La codicia carnal o los deseos de los apetitos de la carne o los deseos sexuales. Los deseos sexuales. Una vez un pastor dio un ejemplo para aclarar esto. Dice, si los extraterrestres existieran, no vamos a discutir eso acá, es un ejemplo. Si los extraterrestres existieran y vinieran a invadir este mundo o a explorar el mundo, mejor dicho, explorar este mundo, y estuvieran un tiempo analizando cómo es este mundo, podrían llegar a la conclusión que el Dios de este mundo es el Dios del sexo. Podrían llegar a la conclusión que el Dios de este mundo es el Dios del sexo. Solo basta con ver todo lo que encontramos a través de la música, a través de las películas, a través de las propias personas que conocemos, la propia vida, para llegar quizás a esa conclusión.
Pero además no solo se refiere a eso, sino a la búsqueda de placer inmediato, la gratificación personal por encima de la voluntad de Dios. Es esa voz interior que te dice, si se siente bien, hazlo. Si se siente bien, hazlo. Nike tiene uno de sus eslogans muy famosos, ya lleva años con ellos, Just Do It, que significa simplemente hazlo o solo hazlo. Solo vive, solo disfruta, no te reprimas. Esa es una realidad en la cual estamos. El deseo por el placer físico es la búsqueda de satisfacción fuera del diseño de Dios. Es buscar un placer o una paz en otros lados sin saber que solo Dios nos los puede dar. Romanos 8, el verso 5 a 6 dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Deseos carnales. Deseos que quieres satisfacer inmediatamente. Estamos en el tiempo de la inmediatez. Queremos que la gente nos conteste el WhatsApp ahí nomás al toque, ¿verdad? Estamos de viaje y bueno, yo soy un poquito de la vieja escuela, pero veo a esas personas y por ahí entiendo la realidad. Veo a esas personas que están de viaje y ya están subiendo fotos de lo que están disfrutando y todo. Recuerdo una vez que mi esposa subió fotos de su cumpleaños 3 meses después, o 4 meses después más o menos, y comenzaron a felicitarle. ¡Feliz cumpleaños! Ella dijo, ya estoy averiguando quiénes me conocen. Pero estamos en el mundo de la inmediatez, donde todo tiene que ser ya, porque queremos disfrutarlo, no podemos esperar. De allí que muchos se adelantan en su vida de iniciación sexual, sin conocer el plan de Dios, el que Dios llama y para qué Dios puso eso en el ser humano, ese placer, el disfrutar de ello. Estos deseos que están distorsionados no son simples o no están a la vista. No son simplemente malos y no están a la vista. Tienen un origen más profundo. Parte de una necesidad genuina y no necesariamente pecaminosa. Muchas de las cosas que hacemos con el tema de las pasiones, de la carne, con el tema de la sexualidad, nacen por un deseo profundo de sentirse amado. Si hay un origen, puede ser ese, sentirse amado. O quizás buscar cosas inmediatas y disfrutar de mucho sin perderse nada puede nacer de un deseo de ser feliz, de tener plenitud, de tener momentos bonitos que recordar. Y eso necesariamente no es malo. Todo eso está bien en un sentido, ser amado o ser feliz. Lo malo es que este sistema, el sistema de este mundo, ha distorsionado estas necesidades, ofreciéndonos alternativas nocivas para nosotros. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Estás luchando con vivir de una manera tal que estás dando rienda suelta a los deseos físicos que este mundo ofrece? ¿Estás luchando con vivir de una manera tal que le estás dando rienda suelta a los deseos físicos que este mundo ofrece? Ahora, ¿cómo son ofrecidos estos deseos? Viene el segundo. El deseo insaciable por lo que vemos. O los deseos de los ojos, dice otra versión. El deseo insaciable, esta palabra es clave, insaciable por lo que vemos, o los deseos de los ojos. Ahora, este deseo nace de lo que percibimos externamente y que despiertan en nosotros una sed
insaciable de tener o de poseer lo que vemos. Es la trampa de creer que nuestra felicidad, lo que más nos hace felices, depende de lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos poseer, lo que podemos acumular. Los ojos son la ventana por donde entran la comparación y la envidia. Lo que codiciamos son nuestros ojos. Miramos lo que el otro tiene y decimos decidimos, que nuestra vida, al mirar a lo que otros tienen, decidimos que nuestra vida carece de valor si no poseemos lo mismo. Si no poseemos lo mismo. Mateo 6, del verso 22 a 23 dice: los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Aquí es donde definimos, a través de lo que deseamos con los ojos, qué es lo que realmente consideramos precioso. Si nuestros ojos están puestos en las cosas de este mundo, nuestro corazón las convertirá en ídolos. Si los ojos están puestos, ensimismados en las cosas de este mundo, nuestro corazón, nosotros los convertiremos en ídolos. Decimos, si tan solo tuviera eso, mi vida estaría completa. Si tan solo pudiera lograr tener esto, mi vida estaría completa. Y esto puede ser muchas cosas. Algún bien, un logro, lo que sea. Mi vida estaría completa. Además, la misma sociedad, el mismo sistema de este mundo nos ofrece ese placer efímero a los ojos o incluso a los oídos de una manera que cada vez está más explícita y a veces hasta cruda. ¿Han visto las películas cómo han avanzado? Antes, de repente va a sonar muy fuerte, pero antes, cuando una pareja, en una película, cuando una pareja iba a tener relaciones, la cámara se apartaba y se iba alejando de la casa y lo único que veía es que se apagaba la luz. Y ahí iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Pero hoy todo es muy explícito. Perdón por los que son fan de Game of Thrones, pero yo intenté verlo. Siempre hago ese contraste entre Game of Thrones y El Señor de los Anillos. Pienso que El Señor de los Anillos puede estar no de acuerdo, pero pienso que El Señor de los Anillos es muy épico. Marcó una cultura. Hay muchos frikis de Señor de los Anillos. Yo intenté verlo, pero está tanto de esto, tan explícito, no solamente explícito, sino vulgar, que con mi esposa dijimos, vamos a verlo porque todo el mundo lo está viendo. Y para tener cosas de qué conversar, ¿no? Vamos a verlo. Y entonces veíamos una cierta escena y decíamos, ya vamos a adelantarlo, no vamos a adelantarlo. Y casi, si lo adelantabas, casi veía 5 minutos la película. Y lo peor es que las conversaciones más importantes están ahí. Este mundo cada vez nos muestra cosas como esas de manera más explícita. Las guerras. La película más vende si se ve escenas sangrientas y fuertes que sean un deleite a nuestros ojos. Ahora, no es necesariamente malo el poder transitar por estos caminos. No podemos huir de este mundo. Jesús mismo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino los protejas cuando oró por nosotros. El tema es que no nos engañemos. Es como cuando tiras un anzuelo al mar con un gusanito y cae un pez en el anzuelo. El pez no cae en el anzuelo diciendo, hoy un anzuelo, voy a morir, lo voy a comer. Sino que ve un gusanito apetecible, sus ojos son cautivados y va directo
a su destrucción y a la sartén. Ahora, solo para terminar esta parte, debemos también reflexionar que no solamente los actos que uno hace y que están mal es lo que realmente está mal, sino también las cosas que deseamos y pensamos que a pesar de que no llegan a consumarse, también son nocivos para nosotros. Jesús dijo, cuando hablaba sobre el adulterio, él dijo, se dijo o oíste que no adulterarás, no te acostarás con otra mujer, mas yo digo que no la codiciarás, no la pensarás, no la desearás con esa pasión en tu corazón y en tu mente. Y obviamente Jesús ahí se está refiriendo a la sexualidad, pero puede ser muchas otras cosas, como posesiones, riquezas y tantas otras cosas. Dar rienda suelta a nuestros deseos carnales, pecaminosos, y satisfacer nuestro ser y mente con lo que vemos y escuchamos, que son nocivos para nosotros, tiene una razón de ser, tiene un porqué. Y como tercer punto, este es quizás el deseo más sutil y peligroso. El orgullo de nuestros logros y posesiones. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Y es peligroso porque parecen bonitos, parecen buenos. ¿Quién no quiere ser exitoso, lograr cosas? ¿Quién no quiere comprarse un auto, una casa, dónde vivir? Juan le dice la vanagloria de la vida. Es la pretensión de encontrar significado, y ahí es donde lo volvemos malo, seguridad y valor a nuestros propios logros, títulos, posesiones o posición social. Tener éxito en sí no es tan malo, sino darle esa dimensión salvífica a eso. Y por eso haces lo que sea. Es el orgullo que nos hace creer que somos dueños de nuestro destino y que no necesitamos depender de nadie para lograrlo, ni siquiera de Dios. Acuérdate, antes de desear lo que este mundo tiene, ya dejé de desear y encontrar mi plenitud en Dios. El mundo nos empuja a construir una identidad basada en el éxito, en los logros. Si tengo éxito, valgo. Si fracaso, mi vida pierde sentido. Si los demás ven que me va bien, estoy bien y me motiva, porque los demás ven que progreso. A nadie nos gusta que nos vean fracasados. Esta es una carga pesada que nadie puede llevar por mucho tiempo, pues la vida es incierta, pasan muchas cosas y está fuera de nuestro control. A mí me ha pasado varias veces que cuando he tenido que alquilar un hotel, me voy de vacas, tengo que alquilar un hotel, ¿qué es lo primero que hacemos? Tiene que ser, ¿cómo le dicen? Instagramiable, ¿no? O sea, donde voy a alquilar, tiene que salir bien mi foto, ¿no es cierto? Con un fondo de película, ¿no? Un fondo así. Pero está un poco más, o está 3 veces más, no importa, ese es para el Insta o para el TikTok. Y estamos buscando que nos vean con éxito. Y tiene que ver mucho con una lucha de nuestro ego, lo que tenemos aquí. Lo que quiere es salir y gobernar mi ser antes que Dios me gobierne a mí. Muchos por eso viajan en cómodas cuotas, ¿verdad? O incluso, no está mal, pero incluso tratan de llenarse de muchos títulos, maestrías, doctorados, no necesariamente porque eso va a traer quizás un beneficio a su familia, sino simplemente por el hecho de sentirse importantes y superiores. Mateo 13:22 dice, Jesús está explicando una parábola sobre la semilla y habla al respecto de eso y explicando una de las semillas, dice,
El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño en las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Esta semilla sí penetró en la tierra y creció, pero creció junto con otras cosas que no debieron crecer y la ahogaron. Si la realidad de una vida así, llena de pecado, vacíos, dolor y toda esta idea acerca de estos placeres de este mundo, está estas cosas de desear tanto y caer en las cosas atractivas, es así, tan destructivo, tan nocivo, tan malo. La pregunta es, ¿por qué no buscamos una vida con Dios que es mejor? Una vida con Dios es mejor. ¿Por qué, si esto es tan destructivo, no buscamos una vida con Dios? No buscamos entregar nuestra vida a Dios. ¿Por qué? El verso 16, la segunda parte dice, nada de eso, acerca de los deseos pecaminosos, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Así que, en primer lugar, buscamos esa vida de espaldas a Dios, que a pesar de que está mal, que nos lleva a la destrucción, buscamos esa vida de espaldas a Dios porque somos engañados. Somos engañados. Juan nos dice que todo lo malo proviene del gobierno de este mundo. Pero el mundo nos dice que no es tan así. No es tan así. Nos miente. El sistema de este mundo nos miente, nos engaña. Como sucedió con Eva en el Edén. No parecía tan malo, parecía apetecible. Era hermoso. Tenía buen aspecto. John Owen habla sobre esto y dice, el engaño del pecado sobre la mente consiste en presentarle las cosas de tal manera que su verdadera naturaleza, causas, efectos o condiciones permanezcan escondidas al alma. Están escondidas, como el anzuelo. El pecado, el deseo por placeres pecaminosos, el deseo por deleitar nuestros ojos y nuestra alma con cosas destructivas, y el orgullo y el materialismo que proviene del mundo son y serán la forma en la que el diablo busca y buscará apartarnos de Dios. Es la manera en cómo opera el diablo. La historia de la Biblia nos muestra cómo constantemente el pueblo escogido por Dios iba en contra de lo que Dios quiere para buscar lo suyo. Y esa es la realidad de nosotros. A pesar de que hoy podemos escuchar la palabra de Dios, reflexionar y quizás, no sé, estar de acuerdo en que mejor es Dios que este mundo, mañana vas a tener la lucha. Mañana vas a tener la lucha. Y pasado también. Y pasado mañana también. El escuchar este mensaje no es garantía de que estés librado de las luchas o incluso de que puedas vencer. Mañana vas a afrontar eso. Jeremías, en su exhortación al pueblo de Israel, dice de parte de Dios, Jeremías 2:13, ¿qué dice? Pues mi pueblo, ¿qué dice? Ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, ahí está el primer paso, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. El gran fraude del pecado es que nos hace creer que estamos eligiendo vida o algo mejor que nuestra situación presente, cuando en realidad estamos eligiendo nuestro propio mal. La voluntad nunca desea el mal como mal, sino como aparente bien. La voluntad, nuestro ser, no desea el mal como mal. ¿Quién quiere algo malo en su vida? Sino que desea el mal como aparente bien.
no sabe que está escondido. Y este mundo esconde esas cosas con cosas superfluas. Y en segundo lugar, no buscamos una vida con Dios porque finalmente estamos cegados. Estamos cegados y sumergidos en nuestra propia manera de ver y vivir este mundo. Segundo Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, todo este mundo está gobernado por un Dios, un príncipe de este mundo. Y su estrategia, como les dije desde el principio, fue mentirnos, engañarnos y destruirnos. Se presenta como un aparente bien, pero nos engaña. Estamos viviendo como vendados. No existe otra realidad que la que podemos ver. Un mundo oscuro que se muestra engañosamente como una luz. Si tú estás vendado y no puedes ver nada, lo que ves es solo oscuridad. Y así vivimos muchas personas. Mateo 16:24-26 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar, ¿qué dice? Su propia manera de vivir. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, ¿qué dice? La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Finalmente, el verso 17 dice, y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Este mundo es un espejismo, se va a acabar. No hay más. 1 Corintios 7:31 dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo, no se peguen a ellas, porque este mundo, así como lo ven, está por terminarse. Es efímero, tiene fin. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos de este mundo. Y nos ha prometido protegernos y cuidarnos. Él mismo modeló la vida que nosotros no pudimos llevar cuando estuvo aquí. Él también fue tentado. ¿Se acuerdan? Fue tentado con convertir la piedra en pan para un placer físico. Él se había retirado a ayunar y llorar 40 días. Satanás le prometió y le mostró todo el reino y le dijo, todo esto es tuyo si ante mí te inclinas. Pero él no cedió a lo que sus ojos vieron. Y Satanás le dijo, si te tiras de este lugar alto a templo, los ángeles vendrán y te protegerán. Pero Dios le dijo que no tentarás a Dios. Jesús le dijo, no tentarás a Dios. Porque ese acto iba a ser una demostración, quizás orgullosa, de quién era Él, de su poder. Jesús no vino a tener un placer en la carne. Él renunció a su propia deidad y a su propia vida por amor a nosotros. Jesús no se complació con lo que vio. Le dolía lo que a ti te duele. No acumuló riquezas que deleitaban sus ojos. Él mismo dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde apoyar su cabeza. Y Jesús, lejos de ser orgulloso y ostentar quién era, se humilló a sí mismo en la cruz, desnudo, por amor a ti. Y es gracias a ese amor y ese sacrificio, y a que nosotros recibimos gratuitamente, sin hacer nada, por fe, que podemos y estamos capacitados por el Espíritu Santo para lograr vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo el gobierno de este mundo. Así que si
tú tienes una vida que entiendes que está quizás capturada por estas dimensiones, los tres deseos, yo te invito a que reflexiones y pienses hacia dónde estás yendo y dónde terminará esto. Para muchos, Dios es nuestra última alternativa. Para quien conocemos a Dios es la única.